Hay un instante preciso, y lo conoces, lo has vivido, donde el cuerpo se niega a obedecer aunque la razón siga dando instrucciones. Es ese segundo en el que las piernas pesan como sacos llenos, la respiración se vuelve un trabajo mecánico, las manos se aflojan y la mente baja la voz para pedir tregua. Ese es el momento en que se prueba la identidad de un ser humano, no por lo que hace cuando todo está a favor, sino por lo que hace cuando el mundo le ha arrancado la energía y el cansancio reclama la plaza. En ese sector del mapa donde la fatiga manda, la mentalidad no opina, toma el control. No te estoy hablando de motivación pasajera ni de frases sueltas que suenan bien en redes. Te hablo de un mandato interno que ordena avanzar aunque el cuerpo facture dolor. La mente disciplinada funciona como un comandante en un puesto de mando. Escucha informes, evalúa daños, decide la maniobra y ejecuta. Y cuando el cansancio aparece, la mente entrenada no solicita permiso para actuar. Actúa. Esa es la diferencia entre el que sobrevive y el que conquista. El primero espera a sentirse bien, el segundo ordena a su sistema que siga, aunque la sensación sea de hundimiento. El cansancio es un mensajero primitivo, grita «detente» para protegerte. Tiene razón en términos biológicos, si paras, te recuperas. Pero la mente humana no solo busca supervivencia física, busca realización, legado, cumplimiento. Y ahí nace el conflicto. El cuerpo reclama descanso, la ambición reclama continuidad. La mentalidad, cuando ha sido preparada, interpreta el dolor y decide el tipo de respuesta. No se deja llevar por el impulso, lo redirige, no lo niega, lo utiliza. Porque hay cansancio que te destruye y cansancio que te forja. La mentalidad sabe la diferencia. Imagina un batallón cansado tras horas de marcha. Las botas llenas de agua, las ropas empapadas, las manos con ampollas. El soldado promedio dice «basta» y espera orden. El líder da una orden diferente. Respira, ajusta la ración, toma 2 pasos más y mantén posición. No es crueldad, es estrategia. No se busca el sufrimiento por el sufrimiento, se busca usar el sufrimiento como afilador. La mentalidad es esa orden que convierte la fatiga en ventaja competitiva. Mientras los demás esperan que las condiciones sean perfectas, tú te entrenaste para ganar aun cuando estén en tu contra. Cuando el cansancio aparece, hay rutas mentales que se abren. Pierdes claridad, la atención se dispersa, las excusas aparecen como lluvia fina. Hoy no es el día, mañana recupero, quizá tuve bastante. Es la trampa psicológica más efectiva. Te convence de que rendirte es prudente. Pero escucha esto con brutal sinceridad. La prudencia no siempre es noble. A veces es una cáscara de miedo con buen vocabulario. La mentalidad del guerrero no confunde prudencia con pasividad. Evalúa la situación y actúa dentro de una lógica que prioriza el objetivo. Porque hay fines que exigen empujar aún cuando la energía no acompaña. Entrenar la mentalidad para vencer al cansancio no es algo romántico. Es programar hábitos que automatizan la conducta en momentos de debilidad. Es tener procedimientos operativos internos que no esperan permiso. Levantarte con dolor y hacer lo que corresponde no es heroísmo, es repetición estratégica. El soldado que repite 1000 veces la marcha, la respiración, la cadencia, convierte la acción en piloto automático. Así, cuando la fatiga llega, la mente no negocia, ejecuta. Ese automatismo no se improvisa en el pico de la batalla. Se forja en la rutina, en las pequeñas acciones que acumuladas se transforman en músculo mental. Hay una práctica simple, implacable, que separa a los débiles de los que terminan. Aprender a diferenciar entre sensación y mandato. La sensación dice, no puedo. El mandato, la mentalidad responsable responde, puedes y debes. La sensación es pasajera, el mandato es postura. Convertir la respuesta adecuada en hábito es lo que te salva cuando la energía falla, porque en el cansancio extremo no puedes depender del ánimo, necesitas un sistema que actúe por ti. No confundas disciplina con inflexibilidad. La mentalidad que toma el control cuando llegas cansado es flexible en la estrategia, pero rígida en el propósito.
Sabe cambiar táctica. Si hoy no puedes hacer 10 series, haces 6 y las haces con calidad. Si no puedes pensar 3 horas, piensas 30 minutos y lo haces a máxima intensidad. La clave es la dirección, no la forma. El comandante inteligente no exige heroísmos inútiles. Reorienta recursos y sigue en la pelea. Así conviertes la limitación en adaptación y la adaptación en victoria. Este control mental tiene fases. La primera es la aceptación. Reconocer que estás cansado sin dramatizarlo. La negación es el enemigo, te desgasta más. Si finges no tener cansancio, desperdiciarás energía en pelear contra lo inevitable. La aceptación te permite evaluar con claridad. La segunda fase es la estrategia. Dile a tu mente y a tu cuerpo qué tienen que hacer, en este orden preciso: respirar, foco, microobjetivos. Cuando las tareas grandes se descomponen en acciones de 5 a 15 minutos, la carga mental disminuye y la probabilidad de ejecutar sube. La tercera fase es la ejecución. Activa el protocolo y confía en la repetición. No esperes que la sensación mejore. La mente toma la posta y te conduce. La mentalidad en control también significa gestionar recursos. No todo se pide a la misma vez. En la guerra del cansancio hay prioridades. Saber qué es imprescindible hoy y qué se puede posponer es arte. La disciplina no es hacer todo a la vez. Es elegir lo que debe sostenerse ahora para que mañana puedas avanzar más. El comandante del grupo no intenta resolver todas las crisis simultáneamente. Las jerarquiza y asigna fuerzas. Así actúa la mentalidad. No es sacrificio estúpido, es cálculo feroz. Cuando entras en la fase de fatiga, aparecen conversaciones internas que buscan justificar la retirada. Escucharás la misma voz que todos conocen. Puedes descansar, nadie te mira, ya es suficiente. La mentalidad toma control y responde con hechos. Hago X minutos más. Termino esta tarea. Cumplo la mínima unidad. Hecho tras hecho, se reconstruye la voluntad. La consistencia vence a la intensidad efímera. Esa regla es la que explica por qué un trabajador disciplinado supera a un talento disperso. Porque la repetición hace que el progreso sea imparable incluso cuando la disposición flaquea. Existen técnicas mentales concretas usadas por militares, atletas élite y operadores de alto rendimiento para cuando el cuerpo traiciona. Anclajes de respiración que regulan el sistema nervioso, microvisualizaciones que reajustan el foco, comandos verbales cortos que sustituyen la indecisión. Uno más, sigue, pulso, anclaje sensorial, recordar un recuerdo de fortaleza y fragmentación de la tarea. No son trucos esotéricos, son protocolos de combate aplicados a la mente. Practicarlos en calma te permite ejecutarlos bajo presión y convertir la fatiga en un vector utilizable en vez de un freno absoluto. La mentalidad que gobierna también protege la moral. No se trata de despreciar el descanso, se trata de entender su lugar. El descanso estratégico, planificado y controlado multiplica la eficacia. Pero la fatiga que no planificas, la que llega por acumulación y abandono, te destruye. Por eso la mentalidad previa, la que tomas el control antes de que el cansancio te equipe de excusas, es la que determina si el descanso será herramienta o sentencia. Es la diferencia entre quien recupera y quien se rinde. Hay historias silenciosas que ilustran esto. Atletas que en competencia siguen porque su mente activó un protocolo aprendido. Médicos que, después de turnos interminables, siguen operando con precisión porque su entrenamiento mental priorizó la calma. Emprendedores que, tras noches sin dormir, toman decisiones certeras porque su foco no depende del sueño emocional. La repetición crea esa capacidad. El cansancio es una variable, la mentalidad es la constante que decide el resultado. No perder el control mental en la fatiga no significa negar el dolor, significa integrarlo. Tocar su presencia, nombrarlo y usarlo. Decir, siento el cansancio, lo registro, ahora hago X. La palabra le quita poder al síntoma.
La estructura que impone el pensamiento estratégico limita la narrativa del cansancio, deja de ser una excusa y pasa a ser dato, y cuando los datos existen, se pueden gestionar. También conviene subrayar el rol de la identidad. La mentalidad que toma control es aquella que ha hecho del cumplir una parte inamovible de su definición personal. Cuando tu identidad está construida sobre el cumplimiento, sobre ser la persona que hace lo que dijo que haría, entonces incluso en el agotamiento la coherencia interna empuja a la acción. Ser coherente con tu identidad duele menos que traicionarla. Ese es el motor silencioso de la perseverancia. No subestimes la dimensión emocional. El cansancio no solo ataca el cuerpo, ataca el alma. Te pone frente al espejo con preguntas difíciles. ¿Valgo tanto? ¿Hasta cuándo aguantaré? La mentalidad que toma el control no evita esas preguntas, las responde con hechos. No promete que no habrá dolor, promete que habrá acción. Y cuando actúas incluso con el alma herida, reconstruyes confianza. Esa confianza es un recurso que no se compra, se gana en la trinchera de la repetición. Finalmente, entender que la mentalidad toma el control cuando el cansancio aparece obliga a construir entrenamiento mental deliberado. No esperes que la mente aparezca heroica por inercia. Crea entrenamientos, exposiciones graduadas al cansancio, entrenar cuando el sueño estuvo corto, protocolos de recuperación eficientes, rituales de preparación mental antes de la tarea, lenguaje interno preparado y tácticas para fragmentar el trabajo. Estas son las municiones de la guerra. Sin ellas, la fatiga vence por mero desgaste. La conclusión no es poética. Cuando el cansancio aparece, la mentalidad decide si eres pasajero o leyenda. No porque el cansancio sea malo, sino porque tu respuesta al cansancio define la calidad de tu vida. Quienes han ganado no son los que nunca sintieron dolor, son los que aprendieron a gobernarlo. La mentalidad disciplinada no promete ausencia de cansancio, promete soberanía sobre él. Y esa soberanía es la que convierte a cualquier humano en un instrumento de su destino. Cuando el cansancio aparece, no golpea como un enemigo honorable. No toca la puerta, no anuncia su llegada. Se te mete por los huesos como un ladrón silencioso, te oxida las articulaciones, te vuelve lenta la sangre, te hace pensar que tu cuerpo pesa el doble. Pero lo más peligroso del cansancio no es lo que hace con tus músculos, sino lo que intenta hacer con tu mente. Porque el cuerpo se rompe, sí, pero la voluntad es lo que intenta secuestrar. Y ahí es donde muchos caen. Ahí es donde la mayoría se rinde sin darse cuenta de que estaban a un paso, quizá a medio paso, de descubrir su verdadero poder. El cansancio no viene a negociar. Viene a destruir, viene a ofrecerte la falsa ilusión del descanso inmediato, esa trampa dulce que promete alivio y entrega derrota, porque el descanso sin propósito es abandono, y el abandono es un virus que se propaga rápido, te infecta un día, una tarde, un entrenamiento, un proyecto, y cuando vuelves a mirar alrededor, tu vida entera está paralizada. Por eso la mentalidad debe tomar el control en el mismo instante en el que el cansancio te roza. No cuando ya estás vencido, no cuando ya estás sentado. Debe aparecer como un general que conoce el campo, que anticipa emboscadas, que sabe que la debilidad es cuestión de segundos y que la victoria es cuestión de actitud. Te lo voy a poner claro. Hay un punto exacto en el que los músculos dicen, no puedo más. Pero la mente todavía tiene un arsenal completo cargado hasta los dientes. Ese punto es donde se separan los comunes de los extraordinarios. Ese punto es donde empieza el verdadero combate. Es el territorio donde ya no entrenas el cuerpo, entrenas el carácter. Donde ya no avanzas, sino que te impones. Donde ya no caminas, marchas. Y marchas no porque sea fácil, sino porque sabes que lo que te espera al final de este camino jamás lo conseguirá alguien que se detiene cuando duele. Quiero que entiendas esto. El cansancio es un impostor. Clava sus banderas en tu suelo mental, grita que ya no puedes más, que necesitas parar, que no estás hecho para aguantar. Pero todo eso es ruido enemigo, y tú eres un soldado en territorio hostil. No escuchas rumores, escuchas órdenes.
No obedeces sensaciones, obedeces convicciones. No sigues emociones, sigues propósito. La mayoría de personas se detienen porque sienten cansancio y creen que esa sensación significa verdad. Pero el cansancio no es una verdad, es una opinión. Y tú no estás en esta vida para obedecer opiniones internas ni externas. Estás aquí para ejecutar. Y cuando hablo de ejecutar, no me refiero solo a trabajar más duro. Me refiero a pensar con claridad cuando todo tu cuerpo está temblando. Me refiero a tomar decisiones precisas cuando tu mente quiere apagar todas las luces. Me refiero a mantenerte firme cuando la voz interna que te reclama comodidad suena más fuerte que la voz interna que te exige grandeza. La mentalidad toma el control cuando tú decides que el cansancio no tendrá voto en tus decisiones. No lo escuchas, no lo justificas, no lo atiendes. Lo conviertes en un testigo mudo mientras tú sigues dando pasos. Porque aquí viene la verdad más cruda. Tú no sabes quién eres hasta que estás exhausto. No conoces tus límites reales hasta que tu respiración se corta, tu visión se estrecha y tu cuerpo te suplica rendición. En ese momento, justo ahí, cuando estás a 1 centímetro del quiebre, aparece tu esencia. Lo que eres, lo que vales, lo que estás dispuesto a sacrificar por lo que quieres. Ahí no hay máscaras, no hay discursos, no hay ilusiones. Hay solo 2 versiones de ti, el que avanza y el que muere. Y cada decisión que tomas en ese segundo construye o destruye tu carácter. Déjame contarte algo que la gente no entiende. El cansancio no te está atacando, te está probando. Está midiendo si mereces lo que estás persiguiendo. Todos quieren resultados, pero muy pocos están dispuestos a demostrar que son lo suficientemente duros para atravesar la parte más brutal del camino. Porque cualquiera trabaja cuando se siente bien. Cualquiera entrena cuando está motivado. Cualquiera se disciplina cuando tiene energía. Pero solo un verdadero soldado mental se mueve cuando está roto. Se organiza cuando está saturado y se mantiene firme cuando la vida lo quiere derribar. Tú tienes que llegar a ese punto donde el cansancio deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado, sí, un aliado. Porque cuando lo conoces, cuando sabes cómo invade, cómo manipula, cómo te debilita, entonces puedes anticiparlo, puedes usarlo como un faro que te muestra que estás llegando a la frontera donde los débiles se quedan y los fuertes avanzan. Cuando el cansancio aparece, te está diciendo, aquí es donde la mayoría se detiene, tú también te vas a detener, y tu respuesta debe ser una marcha, no un suspiro, no una queja, una marcha. Piensa en esto. Cada gran persona en la historia, cada atleta que rompió récords, cada emprendedor que construyó algo indestructible, cada líder que movió masas, todos llegaron al mismo punto que tú. Todos enfrentaron el cansancio, todos sintieron el cuerpo quebrarse, todos tuvieron dudas. Pero la diferencia fue que ellos no dejaron que su cansancio fuera el que decidiera el final del día. Ellos fueron más allá. Ellos cruzaron la línea donde el resto se retira. Ellos no negociaron con su debilidad. Y por eso están en los libros. Por eso sus nombres pesan más que el de aquellos que se quejaron y se escondieron cuando dolió. Tu batalla no es contra el cansancio, es contra la versión de ti que cree que debe detenerse cuando aparece. Esa versión es tu verdadero enemigo, y vencerla es la misión más importante de tu vida. Cuando el cansancio se instala, no siempre llega como un golpe seco, no siempre anuncia su entrada con dolor o con pesadez. A veces entra silencioso, como un infiltrado nocturno, y va robándote poco a poco la precisión, la paciencia, la claridad. Primero te roba el ritmo, luego te roba el enfoque, y después, si se lo permites, te roba el propósito. Ese es el verdadero enemigo. No el agotamiento físico, sino la manera en la que tu mente interpreta ese agotamiento. Porque el cuerpo puede estar exhausto, pero la mente es la que decide si estás acabado o si apenas estás comenzando. Y ahí es donde la mayoría se quiebra. No porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen el control mental suficiente para entender que el cansancio no es un alto, es un aviso. No es un freno, es un filtro.
Es el interrogatorio que la vida te pone en la cara para distinguir a los comprometidos de los curiosos. Cuando el cansancio aparece, tu voz interna se divide. Una parte quiere negociar, justificar y rendirse. Empieza a decirte cosas como: has hecho suficiente, nadie te está viendo, no pasa nada si aflojas un poco, no es tan grave si hoy no cumples. Esa voz no es tu enemiga natural, es tu versión antigua, es el soldado que todavía no ha entendido la misión, el que sigue viviendo bajo órdenes emocionales, no bajo disciplina. Y luego está la otra voz, la que suele estar más callada, la que no grita, la que no hace drama, la que simplemente te recuerda quién eres y qué viniste a construir. Esa voz te observa y te dice: sigue, no porque sea fácil, sino porque ya empezaste. Esa es la voz que solo aparece cuando la fatiga te golpea, porque es ahí cuando la mentalidad toma el control real. Imagina a un corredor que lleva horas avanzando. Sus piernas están rígidas, los pulmones arden, el corazón late como si quisiera escapar del pecho. Ese es el punto donde cualquiera podría detenerse, pero observa al corredor que continúa. No lo mueve el músculo, no lo mueve la energía, lo mueve la decisión de seguir. Esa es la parte que casi nadie entiende de los que alcanzan la grandeza. Cuando llegan al punto donde el cuerpo dice: basta, la mente dice: apenas inicia el combate. Ese es el momento donde el cansancio deja de ser un obstáculo y se convierte en el campo de batalla donde se forja la resistencia mental. Porque cualquiera puede avanzar cuando se siente bien, cuando está motivado, cuando todo fluye. Pero el mérito no está ahí. El mérito está en seguir cuando la cabeza duele, cuando el cuerpo pesa, cuando el tiempo parece lento, cuando la motivación no llega, cuando los avances no se notan. Ese es el territorio donde los débiles se pierden y los disciplinados se encuentran. Cuando la fatiga llega, no te está diciendo: detente. Te está preguntando: ¿de verdad quieres esto? Y tu respuesta no se da con palabras, se da con acción. Hay una verdad dura que pocos aceptan. El cansancio desnuda tus verdaderas prioridades. Si tu propósito es débil, el cansancio lo romperá. Si tu compromiso es fingido, la fatiga lo revelará. Por eso tan pocos llegan lejos, porque la grandeza exige una energía mental que no se compra, no se hereda y no se improvisa. Se entrena. Día tras día, tarea tras tarea, incómodo tras incómodo, fallo tras fallo, hasta que tu mente se convierte en un comandante que no negocia cuando la presión aumenta. Piénsalo así. El cansancio es el examen final de tu fortaleza interna. No se presenta al principio, porque cualquiera puede arrancar con fuerza. Se presenta en el medio o al final, cuando ya invertiste tiempo, esfuerzo y sudor. Y es en ese momento cuando te pregunta: ¿estás dispuesto a pagar el precio completo o solo querías jugar a ser disciplinado? Este examen no se aprueba con fuerza física, se aprueba con decisión, con voluntad, con un pacto interno que se renueva incluso cuando el cuerpo está pidiendo tregua. Recuerda algo: tu mente siempre tendrá la última palabra. Tú eliges qué voz gana, la que te incita a detenerte o la que te ordena a avanzar. Y la diferencia entre una vida mediocre y una vida extraordinaria suele decidirse justo ahí, en ese segundo donde el cansancio hace su ataque y tú eliges si te conviertes en víctima o en líder de tu propia resistencia. La grandeza no se construye cuando estás inspirado, se construye cuando estás agotado. La grandeza no aparece en los entrenamientos donde te sientes fuerte. Aparece cuando sientes que no puedes más y aún así das un paso. Un solo paso. Ese paso, aunque parezca pequeño, vale más que 100 pasos tomados en comodidad. Y aquí viene lo interesante. Cuando logras superar ese momento crítico de fatiga, algo cambia dentro de ti. Tu mente entiende que el cansancio no te destruye, te define. Empieza a reconocer que el esfuerzo profundo no es un castigo, sino un recordatorio de que estás expandiendo tus límites. Esa sensación de cruzar la línea del dolor físico hacia el terreno de la resistencia mental es como entrar a un nivel superior de tu propio ser. Es como si la vida te dijera: bien,
Ahora que superaste esto, te mostraré lo que realmente puedes llegar a ser. Por eso, cuando el cansancio aparece, no bajes la cabeza, no te lamentes, no busques excusas. Endereza la espalda, ordena tus pensamientos, organiza tu respiración y sigue. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Porque si te detienes cuando estás cansado, seguirás deteniéndote toda tu vida. Pero si sigues cuando estás agotado, empezarás a entender que tu mente es más poderosa de lo que creías. Y cuando eso ocurre, cuando descubres que puedes avanzar incluso cuando el cuerpo se rinde, tu vida cambia. Porque ya no estás limitado por tus sensaciones, estás guiado por tu convicción. Cuando el cansancio aparece, la mayoría se retira. Tú no. Porque tú no estás aquí para hacer lo que hacen todos. Estás aquí para construir una versión de ti que domine su propio caos. Una versión que no se quiebra ante el peso del día, que no se derrumba ante la falta de energía, que no depende de la motivación. Una versión que entiende que la mentalidad no es un accesorio, es un arma. Y el cansancio no es un enemigo, es el campo de entrenamiento donde esa arma se afila. Cuando el cansancio llega, no toca la puerta. Entra como una sombra silenciosa que se posa sobre tus hombros, que te roba la fuerza de las piernas y te susurra que sueltes todo. Es un enemigo paciente, un francotirador emocional que no dispara de inmediato. Espera al momento exacto en el que tus defensas caen, en el que tu respiración se rompe, en el que tu convicción empieza a flaquear. Y justo ahí, cuando crees que ya no puedes avanzar un milímetro más, aparece el verdadero campo de batalla, tu mente. Porque cuando el cuerpo se rinde, es la mentalidad la que marcha primero. Tus músculos no dejan de moverse porque sí. Dejan de moverse cuando tu mente aprieta el botón de basta. El cansancio no es fuerte. Tú eres quien le entrega poder, o quien se lo arrebata. Y solo los que han entendido esto se levantan cuando los demás se desintegran. Piensa en los corredores que colapsan a 200 metros de la meta. Sus cuerpos no fallan. Fallan sus órdenes internas, fallan sus pensamientos, su disciplina, su narrativa mental. Porque todo ser humano tiene un punto de quiebre físico, pero muy pocos descubren que su verdadero punto de quiebre no está en el cuerpo, sino en la historia que se cuentan cuando la sangre empieza a arder. El cansancio te examina, te mira, te mide. Observa si eres de los que construyen una excusa o de los que levantan un muro interno y dicen, con dolor o sin dolor, me muevo. Y créeme algo, el cansancio se rompe ante la mentalidad correcta. Lo he visto en soldados que seguían marchando con los pies abiertos, en personas que, pese a una vida destrozada, seguían caminando hacia adelante sin mirar atrás, en atletas que corrían con lágrimas pero nunca con rendición. Cuando la mentalidad toma el control, lo imposible se vuelve obediente. Hay un instante crítico que muy pocas personas identifican. Cuando estás respirando pesado, sudando frío, temblando, dudando, y repentinamente una frase aparece en tu cabeza. No puedo más. Ese es el instante más peligroso, pero también el más poderoso. Porque justo ahí decides si eres de los que se derrumban o de los que despiertan. Ese no puedo más es el punto donde muchos se hunden, pero también es la antesala del renacimiento de los que se rehúsan a caer. Si quemas esa frase, si la aplastas con otra más brutal todavía, no vine aquí a rendirme. Entonces la balanza cambia. El cansancio pierde su territorio y tú recuperas el mando. Porque el cansancio no se destruye con descanso, se destruye con mentalidad. El descanso solo restaura el cuerpo. La mentalidad te permite avanzar incluso antes de restaurarte. Por eso hay quienes logran más en un año que otros en una década. Porque mientras los demás se rinden cuando la fatiga aparece, ellos apenas están empezando. ¿Alguna vez has visto a alguien obsesionado con una misión? No sienten el cansancio igual que los demás. Lo escuchan, lo reconocen, lo respetan, pero no le obedecen. Su enfoque es tan afilado que la fatiga solo les recuerda que se están acercando a un límite,
y ellos saben que cada límite es una puerta oculta hacia una versión más poderosa de sí mismos. Por eso siguen, por eso avanzan, por eso colisionan con algo que el resto del mundo nunca descubre: su verdadera capacidad. Cuando estés cansado, cuando estés al borde, cuando el mundo se te haga pesado como si cada paso fuera a arrastrar cadenas, recuerda esto: esa resistencia interna es la prueba de que estás en el lugar correcto. La grandeza no se manifiesta cuando todo fluye, aparece cuando tu cuerpo dice no y tu mentalidad dice muévete. Y sí, habrá días en los que te sentirás como si caminaras dentro de una tormenta interminable, días en los que cada decisión pesa, días en los que tu motivación se desvanece, en los que tus dudas se multiplican, en los que tu identidad tiembla. Pero esos días no están hechos para destruirte, están hechos para revelar tu estructura interna. Todos quieren ser fuertes cuando están descansados, pero ¿quién eres cuando estás exhausto? Ese es el verdadero examen. Ese es el filtro que separa a los que desean de los que conquistan. Cuando sientas que ya no puedes, apóyate en tu misión. Recuérdate lo que dijiste que ibas a construir. Recuérdate lo que juraste que jamás volverías a hacer. Recuérdate el dolor que sentiste la última vez que te rendiste y cómo esa rendición te persiguió como un fantasma durante meses. La mentalidad toma el control cuando la memoria se activa, cuando recuerdas que el cansancio es momentáneo, pero el arrepentimiento es eterno. Tu mente tiene dos botones: retirada o avance. Y cada vez que eliges avance, aunque sea en micropasos, estás entrenando a tu mentalidad para ser una máquina de guerra. Estás enseñándole a actuar cuando no quiera actuar, a avanzar cuando lo conveniente sería detenerse, a mantenerte firme cuando la duda grite más fuerte que tu propósito. Ese entrenamiento invisible es el que te hará indestructible. La gente verá tus victorias, pero nunca comprenderá las noches en las que seguiste a pesar del cansancio, las veces en las que tu corazón latía como un tambor de guerra, las veces en las que estabas a punto de quebrarte pero elegiste continuar. Nadie ve ese proceso, nadie lo celebra, pero es ahí donde nace todo lo que vale la pena. Cuando el cansancio aparezca, y aparecerá, no te detengas, no lo escuches, no negocies, siéntelo y sigue. Porque en ese punto exacto, en ese instante donde tu cuerpo cae pero tu mentalidad se eleva, estás entrando al territorio donde solo sobreviven los que están destinados a romper estadísticas. Cuando la fatiga toque tu puerta, déjala que entre, pero recuérdale quién es el que manda, y demuéstrale que tu mentalidad no es un invitado en tu vida, es el comandante. El cansancio tiene un sonido, no es un susurro suave ni un rugido violento. Es un eco grave que se instala detrás de tus costillas, como si alguien golpeara suavemente la puerta desde adentro, recordándote que lo fácil sería rendirse. Y cuando ese eco aparece, la mayoría baja la guardia, pierden la postura, se vuelven lentos, torpes, confusos. Pero tú no. Tú no puedes darte ese lujo, porque en ese instante exacto, cuando el cuerpo tiembla, cuando los pensamientos se vuelven pesados como plomo, cuando la respiración parece una soga alrededor del pecho, es donde empieza la verdadera batalla. No contra el mundo, sino contra la versión débil de ti mismo que intenta resucitar cada vez que flojeas. A estas alturas ya deberías saberlo. Nadie recuerda al que se detiene cuando duele. Solo recuerdan al que avanzó cuando ya no tenía nada más que dar. La historia no escribe poemas sobre los cómodos, sino sobre los tercos, los que caminaron con los pies destrozados hasta que la arena de su voluntad reemplazó la piel que habían perdido. Y hoy, en esta quinta etapa, quiero que entiendas algo brutal. El cansancio no es una señal para detenerte, es la señal para convertirte en alguien que no imaginabas ser. Mírate por un segundo, no como eres ahora, sino como eras cuando empezaste este camino. ¿Recuerdas ese entusiasmo infantil? Ese fuego que no estaba entrenado, que ardía rápido pero también se apagaba con facilidad. Ahora compáralo con lo que sientes hoy. Este cansancio que cargas no es debilidad,
Es la evidencia de que estás haciendo algo que importa. Es la marca de la guerra. El que no se cansa es porque no está peleando por nada. Y aún así, hay un enemigo más peligroso que la fatiga física: el cansancio mental. Esa sombra que aparece cuando estás a medio camino, cuando no ves resultados, cuando el progreso es tan lento que podrías confundirlo con retroceso. Esa voz que te pregunta, ¿para qué sigues? ¿Quién te crees? Esa voz que busca romperte desde adentro, porque sabe que por fuera ya no puede contigo. Aquí es donde la mentalidad toma el control, no como un comandante que da órdenes suaves, sino como un general endurecido por 1000 batallas. Tu mentalidad no te abraza, te empuja, no te consuela, te despierta y te obliga a recordar que tu cansancio es temporal, pero tu renuncia sería permanente. Escucha, hay una faceta de tu mente que solo aparece cuando estás agotado, como un soldado de reserva que nunca ves en los entrenamientos, pero que sale en la guerra real. Esa faceta es fría, estratégica, implacable, no negocia con la debilidad, y solo se activa cuando el cuerpo ya dio todo lo que podía. En ese punto, tu respiración cambia, tu pulso se vuelve más lento, tus pensamientos se afilan como cuchillas. Ya no avanzas por emoción ni por motivación, avanzas por decisión y por disciplina. Si alguna vez viste a un corredor profesional en los últimos metros de una competencia, notarás que su mirada cambia. Ya no mira a la multitud ni a los otros competidores, mira hacia adentro. Está en un lugar donde nadie puede seguirlo. Ese lugar, ese túnel silencioso donde solo queda tu voz y tu voluntad es donde ahora debes entrar. Porque cuando estás cansado, el mundo se vuelve ruidoso, se llena de excusas bien intencionadas. Descansa, te lo mereces. Nadie te exige tanto. La vida no es tan seria. Y tú tienes que hacer algo que pocos logran: ignorar a todos esos coros débiles. ¿Qué saben ellos del peso de tus sueños? ¿Qué saben del precio que estás dispuesto a pagar? Ellos viven cómodos. Tú estás construyendo algo. Y construir grandeza cansa, agota, rompe. Esa es la naturaleza del proceso. A veces el cansancio se convierte en un velo que nubla tu percepción. Te hace creer que has avanzado menos de lo que realmente has logrado. Te hace dudar de tu ritmo, de tu capacidad, de tu propósito. Pero precisamente por eso la mentalidad debe tomar el control. Porque la mente puede ver lo que los ojos no pueden. Puede medir tu progreso no por resultados inmediatos, sino por la fuerza que has desarrollado mientras caminabas. Los mejores guerreros del mundo no se distinguen por su fuerza inicial, sino por su capacidad de entrar en un estado mental donde la fatiga se transforma en combustible. No niegan el cansancio, lo utilizan, lo moldean, lo convierten en una señal de que están entrando en el territorio que la mayoría nunca pisa, el territorio donde se define quién manda dentro de ti. La mentalidad no aparece cuando estás fresco, aparece cuando estás cansado. Por eso el cansancio no es tu enemigo, es tu llave. La puerta que no se abre con talento, ni con motivación, ni con buena suerte. Solo se abre cuando lo que duele comienza a dirigir tu energía hacia adentro. Donde ya no importa si la pierna tiembla o si las manos queman. Donde lo único que queda es este mantra silencioso, brutal y contundente. Voy a terminar, cueste lo que cueste. Muchos dicen esta frase, muy pocos la viven. Tú debes vivirla. Porque si el cansancio ya llegó, significa que estás donde debes estar, en el borde de tu límite, a centímetros del crecimiento real. Ese punto que quienes fracasan nunca alcanzan porque se retiraron justo antes de entrar en la fase donde la mentalidad los habría transformado. Ahora es tu turno. Ahora es cuando debes decidir si serás uno más o si entrarás en esa categoría invisible, casi mítica, de los que no negocian con la fatiga, de los que convierten el cansancio en señal de avance, no de retirada, de los que entienden que el cuerpo ejecuta, pero la mente gobierna. Y si ya estás cansado, perfecto. Bienvenido a la zona correcta. Bienvenido al territorio donde solo quedan los que tienen algo que demostrarle a su propio reflejo. Avanza. No pidas permiso. No esperes alivio.
El cansancio no se cura con descanso, se cura con propósito. Y tú tienes uno.